Hace 50 años que las compuertas de la presa de Santa Ana se abrieron por primera vez. Era noviembre de 1970 y tras décadas de duros trabajos de construcción, se inauguraba un embalse que abría un nuevo horizonte para la comarca. El agua comenzaba a regar la litera. Tras los muros de hormigón de Santa Ana lleva media vida trabajando Félix Andreu. Es el encargado de la presa. Cada viernes comprueba el funcionamiento de los grupos electrógenos que activan los aliviaderos en caso de emergencia. En otra sala supervisa el mecanismo que acciona las compuertas de salida del agua en caso de crecida extraordinaria del río. Con 236 hectómetros cúbicos de capacidad, el embalse de Santa Ana recoge sus aguas del Noguera Ribagorzana. Con ellas se abastece a 130.000 personas y se riegan unas 100.000 hectáreas agrícolas. Usos que, según nos cuenta Félix, constituyen el motor de la economía de la comarca. Entre los 50 y los años 70, Félix, ¿de qué forma se desarrolló la construcción de esta obra de ingeniería hidráulica? Bueno, básicamente con muy pocos recursos mecánicos y con grandes esfuerzos se consiguió llevar una obra de esta que es una mole. Se dispuso de casi 10 años para poderla ejecutar, se iba aportando maquinaria nueva conforme iba saliendo al mercado y gracias a ello pues se pudo llegar a acabar la obra en el 62-63. ¿Por qué, Félix, la construcción de este embalse supuso un hito tan importante para la comarca de la Litera? Porque la propia inauguración fue todo un acontecimiento para la población local. Efectivamente, aquí se llegaron a reunir unas 2.000-3.000 personas en las explanadas de abajo y de arriba, y yo creo que fue la muestra popular de que veían que ese momento de cambio estaba llegando ya, que ya lo tenían ahí, que ese futuro estaba ahí. Fue el cambio del siglo XIX-XVIII a un siglo XX-XXI, o lo que es lo mismo, dicho de otra manera, de ser un paisaje estepario a ser un vergel que es hoy en día. Esto a nivel comarcal fue muy importante y, como dijo Fragoso del Toro en el discurso del día de la inauguración, saber gobernar es regar. Efectivamente, unas buenas políticas hidráulicas suponen saber regar y, por lo tanto, riqueza a todo el contorno. Santa Ana no solo iba a marcar un antes y un después para la agricultura de la Litera. Su construcción traería consigo un movimiento poblacional que cambió durante décadas la vida de pueblos como Castillón Roy. Con Francisco, su alcalde, recorremos las calles del poblado que se edificó a orillas del embalse durante las obras. Nos cuenta que estas, las viviendas más señoriales, estaban destinadas a los oficiales y los guardas del pantano. Más abajo se situaban los barracones en los que residían los obreros. La construcción de Santa Ana, Paco, trajo consigo dos acontecimientos importantes para esta zona y uno de ellos lo vemos justo en estas casas y fue la llegada de esos nuevos pobladores, ¿no? Sí, claro, la construcción de la presa de Santa Ana provocó una ola inmensa de trabajadores procedentes de diferentes partes de España, sobre todo de Andalucía, pero también de Ciudad Real, de Cuenca, incluso gallegos, que llegaban para incorporarse a la ENER, a la empresa que estaba levantando la presa de Santa Ana. Entonces, date cuenta que aquí trabajaron unos 1.500 hombres que vinieron en muchos casos con sus familias y la propia ENER levantó este poblado para alojar pues, a buena parte de esa gran cantidad de obreros. Hubo mucha gente viviendo aquí en el poblado, pero no solo en el poblado, muchas familias también se instalan en el pueblo, en Castillón Roy, que en aquellos años pues, vive su momento álgido demográfico. Para pueblos como Castillón Roy, del cual eres alcalde, Paco, ¿qué pudo suponer este boom de población? Pues las obras del pantano fueron el hito que marcó la vida del pueblo en aquellos años. Date cuenta que Castillón Roy, en los primeros años de la década de 1950, contaba con apenas 700 habitantes y en muy poco tiempo superaba los 1.000. Imagínate lo que supuso pues, toda esa gente, ¿no? que vino aquí en aquellos años. El pueblo tuvo muchísima vida.
Llegó a tener 5 tiendas abiertas, 3 carnicerías, 2 o 3 bares, hasta un cine. El otro acontecimiento, Paco, que trajo consigo Santa Ana tuvo una consecuencia más directa para los vecinos de esta zona y en concreto para los de aquellos pueblos que estaban dentro del ámbito de actuación del pantano, ¿no? Sí, esa es la parte negativa del embalse de Santa Ana, los pueblos que anegó el embalse. Tragó de Noguera, que era un pueblo ya de cierta consideración, y Boix, más pequeñito, que fueron anegados literalmente por las aguas de Santa Ana. Y en 1962, pues sus vecinos, que entonces serían pues más de 500, tuvieron que emigrar, a abandonar sus casas, cobrar las indemnizaciones que les correspondieron y buscarse pues un futuro en otras partes. Pero si el embalse tuvo un impacto significativo sobre este territorio, ese fue sin duda el de la transformación de sus secanos a tierras de regadío. Aguas abajo de Castillón Roy, Santa Ana baña unas 100.000 hectáreas de superficie agrícola a través del Canal de Aragón y Cataluña y su red secundaria. Lo que en los 70 era una vasta llanura árida, en la actualidad constituye la segunda zona regable de la cuenca del Ebro y una de las mayores de toda España. Cerca de Alfarrás hemos quedado con José Luis, el presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal. Queremos que nos cuente de qué forma Santa Ana impulsó la que es hoy la base de la economía de la litera. ¿Qué supone, José Luis, allá por los años 70, la construcción del embalse de Santa Ana para los regantes de comarcas como la Litera o el Bajo Cinca? En aquellos años empezaba en España el desarrollismo y en la agricultura ocurrió lo mismo. Se intensificaban cultivos, venían cultivos nuevos como la fruta, como los forrajes, y el agua que nos aportó el río Noguera Ribagorzana a través del embalse de Santa Ana fue una inyección de disponibilidades hídricas que hizo posible que todo aquel desarrollo, aquellos nuevos cultivos pudiesen ser atendidos gracias a que al Canal de Aragón y Cataluña se le incorporó un nuevo río, gracias a la construcción del embalse de Santa Ana. Ese embalse no solo posibilitó esa modernización de los regadíos allá a finales de los años 90, sino que también daba respuesta a una demanda histórica por parte de los regantes en esta zona, ¿no? En efecto, al inyectarnos agua del Noguera Ribagorzana gracias a la construcción del embalse de Santa Ana, vino a complementar y a suplir la falta de agua por parte del Ésera. Y a partir de aquí empezó la intensificación de cultivos y a partir de ahí también se inició la primera modernización en esta zona regable, que pudo hacerse gracias a que teníamos mayor disponibilidad de agua. En la actualidad, José Luis, ¿de qué forma está distribuida la actividad agrícola en la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña? La estructura de cultivos de esta zona regable se comporta en 3 sectores. Continuamos con el cereal, 1/3 aproximadamente, pero tenemos otro 1/3 de cultivo forrajero, alfalfa básicamente, y el nuevo sector, el nuevo que ha amanecido últimamente, es el sector frutícola, que es otro 1/3. Estos 3/3 constituyen la base de la producción agrícola de esta zona. Ahora mismo, José Luis, estáis inmersos en vuestra comunidad de regantes en esa segunda transformación y modernización de los regadíos, evidentemente para hacerlos más eficientes todavía y más sostenibles. Ahora estamos inmersos ya en pleno desarrollo de lo que llamaríamos una segunda modernización, que consiste básicamente en intentar sustituir aquellas estaciones de bombeo, o bien aprovechando los desniveles del canal, o bien con energías renovables como la fotovoltaica. Ahora estamos de lleno metidos en este proceso porque entendemos que la sostenibilidad del regadío, que el regadío sea de hoy y de mañana, pasa inexcusablemente por eliminar el consumo energético. Sistemas cada vez más sostenibles con los que la litera mira hacia el futuro y que hoy son posibles gracias al camino que se inició hace 50 años con esta obra de ingeniería hidráulica. La presa de Santa Ana supuso un antes y un después para este territorio. Su aniversario es también el de una comarca que tiene en sus regadíos un motor de vida y desarrollo.